Señor, y al igual que a nosotros, llenos con sus bendiciones, Señor. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y viene aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, sino os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo y de los que mandan razón de la gracia que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta.
Ok, muy bien. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Hermanos, ¿qué haría usted? ¿O qué ha hecho? Si a su hijo o hija le acusan injustamente y la castigan injustamente, ¿usted qué haría? ¿Lo permitiría? ¿Se quedaría con los brazos cruzados y ni siquiera alguna sensación de inconformidad sentiría? ¿Todo estaría bien? ¿Apoyaría a los injustos? ¿Qué haría usted? Hermano Iván, ¿qué haría usted? Defendiera a su hija. Con dientes y uñas y lo que se pudiera. Hermana Martita, ¿a usted sería calmadita? Como bueno, ¿verdad? Si cuando uno llama la atención a un hijo y que la opinión de la mamá, hablo con tu esposo, en la opinión de la mamá es injusta la llamada de atención, ahí mamita. Ahora imagínense, hermanos, que a su hijo le cobren algo que no debe y que le estén hostigando, que tiene que pagarlo. Y que su hijo dice, yo, ¿por qué? Si aquel fue, pues sí fue aquel, pero aquí te lo vamos a cobrar. Sí, aquel fue, pero yo quiero que tú me lo pagues. Y tú me lo vas a pagar. Y hazle como quiera, porque tú me lo vas a pagar. Y que va a su hijo y le dice, papá o mamá, ¿qué le haría usted, hermano? Hermana María, ¿usted qué haría? Abogaría por él. ¿Y si es ella, no? Ah, por ella, muy bien. Hermana Débora, usted que es calmadita, usted. Hermana, ¿qué haría usted? Lo mismo que quién. De veras. Que la con eso, hermano. Que es un problema. No sé, Cristina, ¿qué harías tú, hermana? ¿Qué harías? O al pollo se le ha parado un pelo, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué haría, hermana? ¿Qué le ofrece de caída? Mande. Defender a su hija. Híjole, cuando yo leo este versículo, hermanos, y muchos versículos similares, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. No, vi una serie de pensamientos y de sensaciones a mí, hermanos, que yo no sé. De igual manera que ustedes, ¿cómo reaccionarían? Pues es que en la escuela, papá, pues el maestro me dice que yo hice esto, pero fue el otro. Y la lógica es que uno le crea a su hijo. Aunque uno sepa que su hijo no se aguanta, pero uno le crea a su hijo. Qué curioso. Hermanos, aunque la palabra de Dios nos habla acerca de este asunto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque desde el mismo Génesis ya se hablaba acerca del sufrimiento de Cristo, cómo el enemigo atacaría a la mujer a través del fruto de su vientre, refiriéndose obviamente, cuando leemos Génesis 3:15, y apuntando hacia la cruz del Calvario, refiriéndose al Señor Jesucristo, por supuesto,
es un versículo profético. Como en el Génesis ya habla de esos padecimientos y sufrimientos injustos que el Señor Jesucristo habría de vivir. Ok. Dice, porque también Cristo padeció. Porque también. Ahora, esto nos da por lo menos dos ideas. Una, lo que Cristo vivió. Ok. Pero también, en el contexto, entendemos, hermanos, que el cristiano también va a sufrir. Y que llegará el momento, o ya ha llegado el momento, en que vamos a sufrir, o hemos sufrido injustamente. Injustamente. Por ser cristianos. La misma justicia nos perseguiría, como ha sucedido a través de la historia del cristianismo. La misma iglesia en el libro de los Hechos fue perseguida. Cristianos, hombres y mujeres de Dios perseguidos. En el Antiguo Testamento, varones de Dios, cómo murieron de una manera cruel, vil, despiadada. Los profetas, los apóstoles, algunos discípulos del Señor, pastores de iglesias en el Nuevo Testamento, cómo sufrieron, encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. ¿Qué delito era ese? ¿Qué fin mal perseguía? Ninguno. Mas, sin embargo, aquellos hombres de Dios murieron. Algunos apedreados, algunos aserrados, otros murieron crucificados de cabeza, como el apóstol Pedro, otros decapitados, como el apóstol Pablo, y podemos pensar en varios de ellos. Por eso, hermanos, el versículo dice, porque también Cristo padeció. Y si nos vamos a esta frase, hermanos, vamos a pensar en los sacrificios del Antiguo Testamento, pero no de los siervos de Dios, hombres y mujeres, sino que en el Antiguo Testamento, hermanos, había también la observancia y la realización de algunos ritualismos y ceremonialismos, sacrificios que tenían que ver con Dios y con el hombre. Dios había establecido de alguna manera la forma en que el hombre se mostrara ante Dios de una manera agradecida o de una manera suplicante. Y el Señor estableció las formas en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces, hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué nos dice una sola vez? Pues que una sola vez no tiene traducción, así como se entiende de manera literal. Pero lo que nos quiere decir, hermanos, es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha venido a ser el mejor sacrificio que todos los sacrificios juntos que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento. De aquellos corderos, de aquellos machos cabríos, de aquellas tortas, de aquellos palominos, en fin, todo lo que el Antiguo Testamento llevaba a cabo. Muy bien. Entonces, aquellos sacrificios del Antiguo Testamento resultaron insuficientes. Óigalo bien. Resultaron insuficientes. Por eso fue necesario que Cristo viniera naciendo de una virgen, llevando a cabo un ministerio terrenal de 3 años y medio y morir en una cruenta cruz. Fue 100% necesario porque aquellos sacrificios, repito, resultaron insuficientes. Y aquellos sacrificios, además, era necesario que se estuviesen dando repetidamente. Es decir, aquellos sacrificios se repetían una y otra vez. Continuamente estaba el hombre llevando a cabo los sacrificios por sus pecados. Así era en el Antiguo Testamento. Continuamente iban ante el sacerdote les dictaba sentencia, pero la sentencia era hacer este sacrificio, lleva a cabo esto, en tal parte, de tal manera, conforme a lo establecido en la ley que el Señor
le dio a Moisés. El sacerdote tenía la forma y tenía los elementos al menos para sentenciar. Muy bien. Entonces tenía el pueblo que ofrecer continuamente sacrificios para poder limpiar sus pecados. Las ofensas a Dios no había otra forma de que fuesen perdonadas, sino mediante el sacrificio, la presentación de un holocausto. Muy bien, por eso dice, porque Cristo también padeció una sola vez. Ok, una sola vez. El sacrificio de Cristo entonces llenó todas las expectativas. Los sacrificios del Antiguo Testamento no estaban llenando todas las expectativas. Ok, era algo temporal. El sacrificio de Cristo ya fue permanente en sus efectos, en sus consecuencias, en sus resultados. Por eso dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Ok, usted puede pensar, pues claro, pues una sola vez murió. Ni modo volviera, sí. Si hubiese sido necesario, lo hubiera hecho. Pero ya no fue necesario. Cristo murió una sola vez, hermanos. Padeció una sola vez por los pecados. No fue ya necesario hacerlo continuamente. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, aunque vivió 3 años, 6 meses, la palabra de Dios usa de repente la palabra padeció para referirse a morir y padeció para referirse a sus experiencias diarias. Por aquello que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, lo que fue viviendo durante el trayecto en su vida diaria. Lo que padeció fue en su experiencia diaria hasta llevarlo al Calvario. Pero lo que vivió en el Calvario fue algo único, jamás vivido ni antes visto. Alguien que fuese ofrecido por la ofrenda del pueblo, por la ofrenda de toda la humanidad. El derramamiento de aquella sangre tenía un efecto eterno, un efecto permanente, un efecto para todos los tiempos, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los idiomas, que incluía a toda la humanidad. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que solamente eran para aquellos que lo llevaban a cabo, quien ofrecía el sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo abarcó a todo el género humano, hombres y mujeres, intelectuales o no intelectuales, grandes y chicos. Muy bien, entonces esto es importante, hermanos. De los padecimientos más terribles que nos registra la historia es el de Cristo. Usted podrá decir, como yo también lo pensé cuando estudiaba todo esto, pero hubo otros que murieron crucificados también. Hubo otros que murieron crucificados también. ¿Cuál fue la diferencia con Cristo? Porque Cristo también murió crucificado. ¿Cuál fue la diferencia? Ok. Que Cristo pagó un pecado que no había cometido. La diferencia es que aquellos pagaron por lo que hicieron en sus vidas, males que fueron acumulando. El mismo crucificado a la derecha, al ver que lo hostigaba el de la izquierda, es decir, que hostigaba al Señor Jesús, cuando le decía, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y si tú eres, y lo estaba hostigando, cuando responde el de la derecha, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Pues tú y yo padecemos o sufrimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Okay. Esa es la gran diferencia entre aquellos que murieron crucificados y Cristo que murió crucificado. El sacrificio de Cristo fue injusto, fue inmerecido, además que fue voluntario. Injusto y merecido, y además fue voluntario. Él pudo haber orado al Padre, mismo se lo dijo a Pilato, y mandaría una legión de ángeles y lo libraría de sus manos. Pero era necesario que el plan de Dios se llevara a cabo de la manera que Dios había establecido.
Y la manera en que Dios había establecido es que el justo fuera entregado y sacrificado, tratado mal por manos injustas. El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Esto es importante, hermanos. Padeció una sola vez. Una sola vez. Dice la palabra de Dios. Además, léalo por favor conmigo en Hebreos 9:26. El que lo tenga, léalo por favor. No creo que nadie lo haya encontrado. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle el medio del pecado. Qué interesante está esto, gracias. Mira el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Porque llegará un momento, hermanos, en que el pecado perderá poder. Llegará un momento en que el pecado perderá su efecto, dejará de afectar la vida del cristiano. Llegará un momento difícil de creer para muchos, pero el pecado perderá su vigor, perderá su consecuencia y dejará de tener su efecto en la vida del cristiano. ¿Cuándo será eso? Por supuesto, cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga por nosotros. Predicamos el domingo pasado, allí donde podemos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, entonces, hermanos, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo. Y fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Mire versículos abajo, el versículo 28, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok. Qué interesante, hermanos. Mire, aquí hemos de pensar. Hay cosas que usted y yo estamos haciendo día a día. Cada día hacemos cosas y proyectamos nuestra vida y planeamos nuestra vida. Nos organizamos de tal manera que, bueno, en este mes voy a hacer esto, esta semana haré esto, este año me propongo esto. Nos proyectamos. Ok. Pero llega un momento, hermanos, en que nuestros proyectos, nuestros planes y nuestros programas se acaban con la intervención de Dios. Ya no podemos ir más adelante. Entonces tenemos que volver a proyectar nuestra vida. Y tenemos que volver a planificar muchas cosas. Cuando Dios interviene, ¿y en qué me refiero? En que de repente las cosas no salen como planeamos, porque nos enfermamos, porque algo salió mal y gastamos lo que teníamos, cualquier ahorrito que tenemos por allí, se nos fue. Ok, entonces tenemos que reorganizarnos. Hermanos, cuando Cristo murió, fue parte de un plan perfecto de Dios.
Fue parte de un plan perfecto de Dios. A Dios no le falló ningún plan. Tal como estaba planeada la muerte de su hijo, así se llevó a cabo. El justo por los injustos. El justo por los injustos. El padecimiento de Cristo fue tan perfecto que no fue necesario repetirse. ¿Por qué? Porque aunque participó la mano del hombre, no fue un plan humano. La mano del hombre participó en poner aquellos clavos en las manos y en los pies, y de colocar aquella gruesa corona de espinas en la cabeza del Señor Jesucristo, y de golpearle con el puño cerrado y con la mano abierta, y de clavar aquella lanza en su costado, y de azotarlo, y de escupir su rostro, y de ofenderlo y lastimarlo, y herir su vida moral, su vida física, y humillarlo a más no poder, rebajarlo hasta lo más posible. Ahí participó la mano del hombre, y la mano del hombre participó solamente para lastimar. Pero la mano de Dios, hermanos, participó para vivificar. Esto es lo bonito, esto es lo interesante, hermanos. Por eso, en virtud de que fue un plan divinamente establecido desde antes de la fundación del mundo para favor de usted y favor mío, fue un plan que no falló. Por eso fue necesario, o no fue necesario, mejor dicho, que se repitiera la muerte de Cristo. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Pues de nosotros. Y por los de nuestros hijos. Y por los de nuestros padres y abuelos y todos nuestros antepasados. Y por los de nuestros nietos. Y todos los que irán a llegar de nuestra descendencia. Increíblemente. Pero aquellos pecados, o los pecados de aquellos que están por nacer todavía, ya fueron pagados. Por eso el plan de Dios fue perfecto y la muerte de Cristo fue perfecta. Por eso no fue necesario que Cristo muriera por aquella generación y luego las otras generaciones y luego otra vez volver a morir. No, hermanos. Ya los pecados, los que van a hacer dentro de 200 años, si el Señor no viene antes, por supuesto, ya están pagados, y están pagados en la sangre de Cristo. Están pagados por el mismo Señor Jesucristo. Y aunque fuera dentro de 1500 años, ya están pagados en la sangre de Cristo. Cristo padeció una sola vez, hermanos, y se dio a sí mismo. Fue algo voluntario, dice la Biblia. Se dio a sí mismo por los pecados. Gálatas 1:4 lo dice. Vamos ahí, por favor. Gálatas 1:4. ¿Alguien lo tiene leado, por favor? Para el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ok. Fue algo voluntario, hermanos. Algo que Él tomó la decisión de obedecer. El Padre tomó la decisión de enviarlo. Pero Él obedeció en los planes del Padre. El justo, dice 1 Pedro, vamos a ir otra vez, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Es decir, el inocente por los culpables. ¿Qué coraje puede decir uno? ¿Cuánta gente está allí en la cárcel, como la frase que luego se usa, como chivo expiatorio? Que nada tiene que ver, qué coraje, y los realmente culpables andan libres. Se suele decir eso en muchas ocasiones. ¿Ok? Aquí, hermanos, el inocente por los culpables.
el inocente por los culpables, el justo por los injustos. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Cristo, hermanos? ¿Cuál era el propósito de la muerte de Cristo? Vea 1 Pedro 3:18, ahí está la respuesta. El objetivo de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con nosotros. ¿Cuál era ese objetivo, hermanos? ¿Qué piensa usted? Ahí dice 1 Pedro 3:18. ¿Cómo? Llevarnos a Dios. Híjole, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Una pregunta que hace muchos años hice, que de repente la voy a volver a hacer hoy. Ayer se le hizo una persona. Resultó de esa persona no ser muy pecadora. No. Salió más o menos buena. No acumuló ni 500 pecados al año. Bueno, en la cuenta que sacamos ahí. Nada más que se lo multipliqué por 70 años que llevaba de vida. Y ahí sí ya no le gustó. 500 por 70, ¿cuánto da? ¿Cuántos pecados dará, hermano? Hermano, ¿alguien tengo para sacar cuenta? ¿Cuánto da? 500 por 70. ¿Cuántos? 350,000. Están más hechos una que 35,000 pecados. Yo lo saqué de ayer. 35,000 pecados. Le dije a este hombre, está bien, porque si yo le atribuyo, le dije 3 pecados diarios que cometa yo, y entiéndome bajito, 3 pecados diarios, porque un mal pensamiento es pecado, una mala palabra es pecado, una cosa buena que no hacemos es pecado, dice la Biblia. Hay alguien que sabe si lo bueno no lo hace y le es pecado, y aparte cosas malas que hacemos. De manera que hay 4 formas de pecar: pensamiento, palabra, omisión y comisión. Es lo que sabemos. 4 formas de pecar. Así que le digo, mínimo me voy a ir yo 3 pecados, por lo menos. Y 3 pecados al día, al mes me da, a ver, perdón, tú que estás en Villajuárez en la escuela, dime, me da 90 pecados diarios. Digo, al mes. Y al año, ¿cuánto me dará? 1,080 pecados. Ese amigo, él dijo que nada más tenía 500. Nada más tenía 500 pecados al año. Ok, de acuerdo, yo tengo 52, vamos a sacar la cuenta. 1,000 por 52, tengo 52,000 pecados. Yo, que soy un perverso, le dije, tengo 3 pecados diarios y 1,080 al mes. Y tengo 52,000 por lo menos. Ahora usted tiene 75 años, desde donde lo voy a contar a partir de los 5 en adelante. Entonces usted tiene 35,000 pecados. 35,000 pecados, mi querido. Con 35,000 pecados, ¿usted se cree digno de entrar al cielo? Ay, como me la pusiste difícil. No, yo no. Yo nada más saqué la cuenta. Yo nada más saqué la cuenta. Y es que esto se lo brinqué yo al amigo ayer. Ahí está el asunto, mi querido. El inocente por los culpables. El inocente por los culpables. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Porque por nuestras propias obras, ninguno entraríamos al cielo. Ninguno. Usted con 35,000 y yo con 52,000, le digo. Y yo contando desde cero, mi nacimiento, de 0 años. Así que, hermanos, el objetivo del sufrimiento de Cristo tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Y esos son los pecados que nos acordamos o que reconocemos, que es otra. Una de lo que nos acordamos es lo que reconocemos. Pero lo cierto, hermanos, es que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esto resulta súper interesante,
Cuando Cristo Jesús murió, dice la Escritura Sagrada que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, cuando solamente había el privilegio de que el sumo sacerdote entrara una vez al año. Híjole, para limpiar a todo el pueblo de sus pecados, nadie más podía hacerlo. Pero cuando Cristo murió, el velo se rompió de tal manera que ya no solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ahora nosotros podemos entrar y podemos interceder por otros en calidad de sacerdote, como el sacerdocio cristiano tiene que ver con eso. Hermanos, entonces el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Si se hubiera roto de abajo hacia arriba, tuviera que ver las obras para ir al cielo. Pero como se rompió de arriba abajo, dice la palabra de Dios, entonces tiene que ver Dios en su gracia para con nosotros. Esto nos dice, lea Marcos capítulo 15, por favor. Marcos 15. ¿Qué dice, hermanos? 37 y 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por eso ahora, en virtud de que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, entonces ya sucedió a partir de allí lo que dice el libro a los Hebreos. Vea el capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. En virtud de que el velo está roto, entonces ya podemos disfrutar el privilegio de Hebreos 4, 14 al 16, que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está lo que sucedió. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el asunto. De manera que ya no necesitamos ir como en el Antiguo Testamento ante el sacerdote o sumo sacerdote para que él pueda perdonar nuestros pecados mediante ciertos sacrificios que se le asignen al pecador. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, la gracia de Dios manifestándose al ser humano. La puerta entonces está abierta al cielo para que el hombre entre con toda libertad y confianza. Dios ha establecido la forma, y la forma que Dios ha establecido es Cristo Jesús. No es a través de la religión, no es a través de las buenas obras, es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que al mismo tiempo se ha constituido en nuestro abogado, en nuestro defensor, como en aquel tiempo, en ese momento de la cruz, se convirtió en nuestro pastor. Intervino ante el Padre, pero ante el Padre se convirtió en oveja, que es sacrificada por el rebaño. Hermanos, el Señor Jesucristo, como Hijo del hombre, así lo dice la palabra de Dios, no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Llevarnos, esto significa que tenemos entrada, tenemos acceso, tenemos libre o libertad de llegar a la misma presencia
Porque en Cristo Jesús tenemos acceso a Dios. No nuestra propia forma de ser. Si la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿qué buenas obras nos van a hacer salvos? Eso dice la Biblia. Que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No, hombre. Así que ni esperanza, hermano. Pero sí dice la palabra de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuáles unos y los otros? Los judíos y los gentiles, que el Señor de ambos pueblos hizo uno. Ese un pueblo que el Señor hizo se llama iglesia. Esto te interesa. Entonces, ambos pueblos tenemos entrada al trono de la gracia por un mismo espíritu, por una misma fe, por un mismo Señor. Eso lo declara la Escritura. Ok, con esto termino. Dice la palabra de Dios: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Evidentemente esto significa, hermano, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Es el único ser humano que ha vivido estas dos experiencias: morir y resucitar para nunca más volver a morir. Antes alguien había nacido y había resucitado, pero volvió a morir. De los milagros que vemos en los evangelios. Pero Cristo es el único que ha vivido ambas experiencias: morir, resucitar, pero no volver a morir. Ok, por eso dice el apóstol Pablo: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de entrar al trono de la gracia. No hay otro medio de acceso a la presencia del Padre más que por medio del Señor Jesucristo. Ok, ¿cómo podemos resumir esto, hermanos? Ok, que los cristianos pues también padecemos de repente injustamente. No, cuando padecemos justamente, pues no, ahí sí el Señor hasta nos lo va a demandar porque padecemos, porque hicimos algo malo para quedar en evidencia y poner en entredicho el cristianismo. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor Jesucristo, os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero cuando la gente habla con razón, ese es un gran problema que el cristiano está metido. Muy bien. Entonces el cristiano debe aceptar el hecho del padecimiento por causa de ser cristiano. Cristo fue irreprochable, mas sin embargo padeció, vivió sufriendo también. Sus padecimientos fueron temporales, ok, pero el gozo que él ofrece es eterno y es para siempre. Muy bien, su sacrificio no ocupó hacerlo continuamente, murió una sola vez y para siempre, porque fue parte del plan perfecto de Dios. Muy bien, él padeció por ningún mal hecho, sino por causa de nuestros pecados. Y todo esto para llevarnos a Dios. Todo esto para llevarnos a Dios. Híjole, qué tremendo. Qué difícil es para mucha gente cuando alguien le ha golpeado, cuando alguien lo asaltó y lo dejó como muerto, le quitó sus pertenencias y todavía amenaza a su familia, y que de pronto la policía toma preso a esa persona, es decir, al golpeador, y tener que ir a ofrecerle el perdón. Es terrible eso, hermanos. En nuestra humanidad hay una resistencia como de norte a sur. Hay una resistencia tremenda. Cuando el hermano Beto era taxista, que lo asaltaron,
que lo dejaron tirado en ropa interior en el mes de junio, en un terreno de siembra allá para el rumbo entre Fundición y la colonia Jecopá. Donde un tractorista se lo encontró atado de las manos y los pies en ropa interior a los rayos del sol a la 1 de la tarde. A como pudo, el tractorista le dio la mano, tuvo el modo de comunicarse y me habló para ir por él. Ahí voy por él y lo recogí en el lugar donde me habló. Me dice, tengo hambre. Bueno, pues vamos a comer. En el camino que nos fuimos a buscar el taxi y nos metimos por todo el Valle del Mayo, ahí andamos hasta llegar a la policía de Navojoa, y nos dice un taxi de nuestras características se pasó el alto, le dijimos que se parara, se paró, lo correteamos y lo detuvimos, fruta que se era. Y ahí va por Obregón el taxi, ahí va por Obregón, así que vete para allá y allá por la denuncia. Ahí venimos, para esto estoy hablando de las 11 de la noche, desde las 2 de la tarde que me habló, por 3. Y entonces le dice, mañana ven para que me identifiques. Y fuimos, yo lo acompañé. Y le dice el secretario del juez, ¿qué quieres contra él? Ya habíamos platicado él y yo. Beto, otorgan el perdón. ¿El perdón? ¿Sí? Otorgan el perdón. Pero me hizo esto y esto y esto y esto. ¿Y te preocupes, Beto, otorgan el perdón? Híjole, ¿estás seguro, men? Yo entiendo que tienes coraje y tienes que enseñar tantas cosas, pero tienes que tomar el perdón. Y fuimos al siguiente día al juzgado cuando le dijeron que fuera y se lo ponen enfrente. Se lo ponen enfrente a los dos, que eran dos. Pero Beto señaló más a uno, al que actuó más prepotente con él. Y le dice el secretario del juez, ¿qué pides contra él? Lo que tú pidas, y sigue escribiendo, lo perdono. ¿Qué? Le otorgo el perdón. No me digas eso, por eso está la sociedad como está. Y el secretario del juez. Y volteé a ver el Beto. Y yo lo he animado, que no lo desalentara el juez. Y claro, yo decía, pues sí, conmigo no me lo hicieron. Pero había que actuar, hermano, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué dijo el asaltante? ¿Son hermanos ustedes? Esa fue la pregunta que nos hizo. ¿Son hermanos ustedes? Él es pastor, él es mi cuñado, yo soy diácono de la iglesia. Con razón. Hermano, yo como a los 15 días comencé a predicar al Cerezo. Lo primero que me encuentro es este hombre. Y saben que allá adentro, al predicar, yo hice un llamamiento a arrepentirse de sus pecados, a ponerse a cuenta con Dios. Y sin exagerar, hermanos, como tal vez de la puerta a donde estaba predicando había unos 20, 25 metros. El asaltante, el más grande que el otro, era un chamaquillo. Desde allá se vino de rodillas acá al frente. Yo dije, levántate. No. Porque así como me perdonó Rivera, yo quiero que Dios me perdone ahora. Y esa tarde este hombre aceptó al Señor. Como a los 3 meses, me hablaba, que cada vez que yo iba los lunes o a veces los martes, me recibía en la puerta. Y él me cuidaba porque no se acercan a una pedir de todo. Yo se acercaba y me los alejaba. Y como decían que era bravo, nadie se me acercaba. Como a los 3 meses me dice, hermano Favela, me van a mandar
las Islas Marías, por otro delito que tengo pendiente en Sinaloa, así como les pido a ustedes, a donde me manden, pero yo a su libro, porque Cristo me libró. Lo que otorgó el perdón, ¿saben? De un hombre, ahora el perdón de Dios, que no tiene comparación. No se quiere hermana Doñita, de que el Beto le otorgó perdón porque tal si era de ella. ¿Se acuerdan ustedes de hermana Doñita? ¿No se acuerdan ustedes de salvo? Ah, claro que sí. Y estaba bien, gracias a Dios. ¿Sí? No, de Beto estaba bien, demacrado nada más, pero el susto no era para menos. Bueno, gracias a Dios, hermano. El perdón del hombre hacia el hombre, ¿a dónde llevó? Al asaltante. Y el testimonio del Beto reconoció a aquel hombre que necesitaba el perdón de Dios. Hermanos, el objetivo de Dios al ofrecer a su único hijo a morir por tus pecados es llevarnos a Él, es llevarnos a Dios. Así que si usted ahora aún no está seguro, segura de que al morir irá a Dios, es tiempo de salir de este lugar bien seguro de que cuando muera voy al cielo. No porque solamente Cristo murió por eso, sino porque yo he aceptado el sacrificio de Cristo que fue por mí y lo acepto como un sacrificio por mí, y por fe le invito a venir a mi corazón y que sea mi Salvador. Ok, porque aquí sí interviene el hombre. Dios intervino en su plan perfecto, pero aquí la fe del hombre es indispensable para que Cristo venga, porque Cristo no va a entrar en un corazón que está cerrado y que está duro. El corazón se ablanda y la puerta se abre, invitamos a Cristo y Cristo entra, y el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y una vez que Cristo entra, el pecado queda perdonado y la salvación es una realidad. Así de fácil, no más, no más. Ok, vamos a orar. Gracias a Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por esta gran bendición de predicar tu palabra, de poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente, penetrar hasta el mismo trono de gracia y poder, Señor, llegar hasta ti, hallar misericordia. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, y a cada uno de los que aquí estamos, hombres y mujeres, grandes y chicos, yo quiero pedirte, Dios, que si hubiese alguna persona entre nosotros necesitada de Cristo Jesús en su vida, que tú toques su corazón, que tú ablandes ese corazón y que la puerta de ese corazón pueda ser abierta para que Cristo entre y Cristo pueda ser invitado a entrar. Así que Dios, trata con cada uno con tu Espíritu Santo de aquellos necesitados de Cristo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, llenas de bendiciones a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Nos has dado salvación y vida eterna, Señor. Fortalece mucho nuestro espíritu, Señor, y acompáñanos a todos los lugares donde vayamos, Señor.
Gracias te damos, Señor, y nos quedamos en tus manos agradecidos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos despedidos, hermanos.